Bueno, pues vamos a comenzar el programa de esta noche y vamos a hacerlo, bueno, pues con asuntos que nos atañen más tarde o más temprano, ya que vamos a hablar, bueno, pues de ese momento en el que nos llega la hora de heredar o de desheredar. Cuidado, que las dos posibilidades pueden darse. Para hablar de temas jurídicos en esta casa nos ponemos en manos de profesionales, más concretamente del despacho Luis Pérez Abogados, que como saben está en la calle Foncalada número 7, primero G. Se encuentran esta noche con nosotros el propio Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Juan. Gracias por estar con nosotros. Y por el otro lado, su compañera Cristina Ruiz Soma Carrera. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a hablar de herencias y desherencias. Yo no sé si el término está bien empleado, lo de desherencias, pero vamos a entrar ya en materia conociendo qué es la desheredación. Tiene que ser algo complicado porque ya el propio nombre de la palabra, el pronunciarla, es, por lo menos para mí, hartamente complicado. Luis, ¿qué es la desheredación? Bueno, pues es la capacidad que tienen determinados parientes para privar a otros de sus derechos legitimarios, toda vez que concurren determinadas causas de indignidad que se llaman, que vienen referidas pues, a la falta de cuidado, a la falta de atención y ese tipo de cuestiones que no son deseables que pase entre parientes. Y, por tanto, la ley prevé que en esas circunstancias puede desheredarse a un pariente que tenga derecho legítimo en esa herencia concreta. Como Vox Populi, y esto te lo digo como comentario que está en la calle, siempre se dice, es muy difícil que te deshereden. ¿Eso es así? Es complicado porque hay unas causas tasadas y, sobre todo, deben de probarse, deben de quedar acreditadas, ¿de acuerdo? La ley en ese supuesto es muy tuitiva con el heredero. Yo personalmente pues no estoy muy de acuerdo porque entiendo en el ejemplo más paradigmático que es los hijos que heredan respecto de sus padres. Cuando esos hijos no tratan a sus padres como es debido, entiendo que la ley no tendría por qué gravar a esos padres con la porción hereditaria a favor de esos hijos ingratos, por decirlo de alguna manera. Y es muy complicado. Y por eso queremos hoy explicar un poquito en qué consiste y ver si la gente pues, toma conciencia de que efectivamente se puede hacer, pero hay que asesorarse bien. Bueno, vamos a conocer, Cristina, esas causas que hay para desheredar. ¿Cuáles son las causas principales o las más comunes? Bueno, las causas para desheredar sí que están recogidas en el Código Civil, serían en los artículos 756 y después 853 a 855. Siempre lo cuento a nivel divulgativo. Correcto. Un poco más concretamente podemos decir que las causas, hay unas causas comunes, que serían las llamadas causas por indignidad, y después hay otras causas que se relacionan intrínsecamente con la relación que tenga el testador con esa persona a la que se va a desheredar. Las causas comunes son pues, estar condenado en sentencia firme por haber atentado contra la vida del testador, contra su indemnidad moral, su integridad física y su indemnidad sexual también. También es cuando se les ha acusado de haber cometido un delito grave, cuando se le ha coaccionado para efectuar un testamento, coaccionado o mediante amenaza grave, mediante fraude de ley, para hacer o modificar el testamento. Y de otra forma también cuando se le impide mediante amenazas o mediante coacciones a efectuar cualquier tipo de modificación en el propio testamento. Y después tenemos los tres subgrupos que son causas que se aplican dependiendo de la relación que tenga el testador con la persona que va a desheredar. Y en estos tres subgrupos serían los descendientes, es decir, hijos y nietos, los ascendientes, padres y abuelos, y el cónyuge. ¿Vale? En cuanto a las causas que marca el Código Civil para los descendientes, sería el haber negado los alimentos a los progenitores, o a los ascendientes, mejor dicho, al que va a testar. Padres, en este caso. Sí, correcto. Sí. Y también haber actuado de manera ingrata, que es lo que comentábamos antes. El maltrato de obra, que el maltrato de obra ya profundizaremos más sobre lo que significa, pero también dentro del maltrato de obra no solo es el maltrato físico, sino el maltrato psíquico, el abandono que comentará más adelante el compañero Luis. En cuanto a lo que se refiere las causas atinentes a los ascendientes, serían estar privado por sentencia firme de la patria potestad, es decir, que un juez haya dicho que esas personas no están capacitadas para ejercer de padres, como tal. Sí. Después, haber privado también a los hijos o descendientes de los alimentos sin justa causa y haber atentado gravemente, mejor dicho, contra la vida del otro cónyuge. Sí.
Y después, por último, estarían las causas atinentes de cónyuge a cónyuge, ¿no? Que sería haber incumplido los deberes matrimoniales. Los deberes matrimoniales pues, son la colaboración en las cargas, el auxilio recíproco, etc. Y también haber atentado contra la integridad física, bueno, haber intentado acabar con la vida del otro cónyuge y que no haya reconciliación previa. Si previamente ha habido reconciliación, no se tiene en cuenta esa causa de desigualdad. Se borraría, digamos así. Sí, pero tiene que estar, tiene que haber algo debidamente probado, como todo. Aquí todo tiene que estar debidamente probado. Ese caso que tantas veces hemos oído también, como antes le preguntaba Luis, ¿no? Que está en la calle, que se dice, bueno, aquellos hijos no miraron nunca para él, hablando, por ejemplo, de un padre. ¿En qué epígrafe se catalogaría? Yo creo que en el maltrato de hecho. En el maltrato el maltrato de obra. En ese sentido, el maltrato de obra recoge que no solo son la violencia como tal, una violencia física, sino una violencia psíquica. Es el ejemplo que estaba anunciando antes que íbamos a profundizar sobre el abandono. Ahora mismo es una lacra a nivel social la cantidad de personas mayores que están literalmente fuera de juego porque están ingresados en instituciones o porque están totalmente abandonados. Cuando hay una reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que define esto muy bien, que es que cuando se produce el abandono, y el abandono no es que yo pierda una relación porque no tengo ganas de saber de ti, o que cada uno sigue su vida, pero ya no nos entendemos, crecemos, ya no tengo esa necesidad de cubrir tus alimentos como padre y tú pasas de mí como hijo, pues cada uno sigue su vida, pues eso no se considera abandono. Abandono es cuando yo estoy pugnando, o mejor dicho, yo como padre pugno y pugno por mantener esa relación con mi hijo, y mi hijo no quiere saber nada de mí, porque de mí ya sacó lo que tenía que sacar. Está muy feo decirlo así de claramente, pero es algo que se entiende. Es algo que se entiende, que a eso venimos, a explicar cosas que quede ser firme reflejo de lo que queremos decir a la hora de que si hay gente que está en esta situación pueda tomar cartas en el asunto. Claro, pueda tomar medidas. Luis, lo decía, lo anunciaba antes ella, especial mención al maltrato de obra de hijos contra padres. ¿Cómo se define maltrato de obra? Claro, va en la línea que apuntó muy bien Cristina. El maltrato de obra puede ser físico, es menos habitual ejercer algún tipo de violencia física sobre el progenitor, o puede ser psicológico, que es muy habitual, porque no olvidemos que estamos ante personas pues, vulnerables y el abandono. La sociedad que tenemos hoy, totalmente deshumanizada, hace que este tipo de actitudes o de formas de actuar, ¿verdad?, pues estén bastante extendidas. Entonces, el maltrato hace referencia a todo eso. A veces es muy difícil de probar dentro del ámbito familiar. Nosotros tuvimos recientemente una persona, fíjate, en fase terminal, que duró más tiempo de lo que la hija preveía, y la hija acabó abandonándola, marchándose de su casa, y es un hermano el que tiene que tomar cartas en el asunto. Para este supuesto está previsto esto de la desheredación de alguna suerte, ¿no?, donde tú puedas acudir a un notario, donde digas las causas que efectivamente dan lugar a ellas, se encuadre ahí y trates de probarlo de alguna manera, a lo mejor con los médicos de paliativos que iban a cuidar a esta persona o de alguna otra suerte. Tengamos en cuenta también el tema de la mala relación, que hay ahí una línea divisoria que no está suficientemente clara. Entre el abandono y la mala relación no es exactamente lo mismo, pero sí que si la mala relación es promovida totalmente por el hijo y vemos a un padre en una situación pues, de intentar de alguna manera en esos momentos de la vejez, de la edad madura, ¿no?, que ahora duramos todos tantos, por la situación que se vive y la población está muy envejecida, habrá que articular y buscar otros mecanismos donde todo el mundo, aunque esto sea lo que voy a decir ahora, quizás suene utópico, no sea el foro más apropiado, pero todo el mundo sea feliz, ¿no? Y el derecho a veces pues llega hasta donde llega, pero sí que efectivamente prevé estas causas y estos procedimientos para por lo menos salvar la vergüenza torera, porque nunca vas a poder obligar a otro que te quiera. En efecto, es imposible. Bueno, vamos a suponer que hay caso y que hay voluntad. Vale, ¿cómo se hace la desheredación? Es un trámite sencillo. Lo más importante, como ya refirió mi compañera antes, pues es concretar efectivamente la causa y la prueba, efectivamente, de esa causa.
Claro, si hay unas lesiones, porque hubo un maltrato físico, pues a lo mejor hay una denuncia, hay un parte de asistencia, es más sencillo. En el maltrato psicológico es más complejo, a lo mejor por otros cuidadores que intervienen, que pueden testificar. Si la persona está bien, también lo puede ir a referir de alguna manera a la comisaría y tener también una denuncia de eso y que se investigue, y si hay una condena con una sentencia judicial, pues mucho mejor a esos efectos. Claro. Luego se acudía al notario, se concretaría la causa, se aportaría la prueba y se diría que a futuro, cuando fallezca, quiero que esta persona quede desheredada. ¿Y qué efectos tiene? Bueno, pues los efectos que tiene, que efectivamente a determinados derechos que le corresponderían como legitimario del causante, perdería la facultad de poder hacer los suyos. Claro. ¿De acuerdo? Y luego, sí me planteo otra pregunta. Vamos a ver, aguas abajo. Por ejemplo, un padre deshereda a un hijo. Sí. Vale. ¿Los nietos quedan automáticamente desheredados o esos nietos, hijos del desheredado, pueden entrar a la herencia? Esos nietos podrían entrar a la herencia, porque no olvidemos que a lo mejor esos nietos no maltrataron en ningún caso al abuelo. ¿De acuerdo? Y muchas veces se da esa situación. ¿De acuerdo? Se salta, digamos. Exactamente. La herencia salta una cuando, generación. Claro, cuando los niños son pequeños. O si, por ejemplo, ya es un nieto mayor también y también maltrató al abuelo de alguna suerte porque tampoco lo fue a ver, tampoco le atendió ningún cuidado, ni se ocupó de él para nada, pues podría incluirse. Pero en principio no vive tanto la gente para que el nieto sea tan mayor y demás en estos casos, ¿no? Claro. Cristina, ¿qué pasa si, por ejemplo, el testador, ¿vale?, había hecho donaciones en vida al posteriormente desheredado, cuando todo iba bien? Te hizo una donación en vida, pero luego empezamos a llevarnos mal, no miraste para mí. La donación se le define como un acto de liberalidad. Todas las donaciones que se hayan hecho en vida tienen que hacerse por parte, en este caso, del testador, con el efecto voluntariamente y aceptarse por esa persona que después va a estar desheredada. La donación, como negocio jurídico independiente de la sucesión, tiene sus propias causas de revocación. Una persona que ha tenido una donación en vida y que después ha sido desheredada, a menos que el propio testador recoja que lo deshereda por esa causa de ingratitud que hubiera podido motivar la revocación, no tiene cabida. Es decir, si a una persona la desheredan y no ha habido ningún tipo de actuación jurídica previa de revocación de la donación, esa donación no se toca. Porque esa donación se hizo con el elemento volitivo de que ambos queríamos yo donar y tú aceptar esa donación. Que después haya sucedido en un momento futuro cualquier tipo de causa de ingratitud y que no se haya dicho por parte del testador o se hubieran utilizado los medios pertinentes en derecho para ello, no justifica para que después se vaya a desheredar por eso, a menos que efectivamente ya se haya hecho algo al respecto. Es decir, por lo general no tiene carácter retroactivo. No. Sí que hemos tenido nosotros, hay veces que sí que se pone que lo que se limita es a las donaciones colacionables. Porque la donación colacionable. Cuando yo no quiero desheredar a un hijo porque no tengo justa causa que pueda demostrar, pero sí que quiero limitarlo al máximo, lo que hago es, yo es que a mi hijo Pepito le doné en vida un terreno para que hiciera su casa, o le doné una casa, o un dinero para comprar o lo que fuere. Lo que puedo poner es, en el momento previo, cuando voy a hacer el testamento, es, a mi hijo Pepito le dejo en herencia esa donación que es colacionable, porque en la escritura de donación ya se puso que era colacionable, o incluso sin ponerlo, pero si se pone en el testamento es válido por lo que se ponga en el testamento, porque es el acto de última voluntad. Dejo a mi hijo Pepito que se compute a efectos de colación lo que yo le doné en ese momento. Lo que ya se le había dado. Lo que ya se le había Correcto. dado. Es decir, si tenemos una herencia que son, vamos a poner 90.000, y son 3 hermanos, ¿vale? La legítima estricta serían 10.000. Y la legítima grande para cada uno, a cada uno le tocaría un tercio. Si Pepito ya le doné lo que le cubriría la legítima, los hermanos están exentos. Él ya no tiene nada que recoger de esa herencia. Eso sí que se puede hacer. Eso sí se puede hacer. Pero desheredar sin tener una justa causa para ello, no. Claro. Y puede haber desheredación, desheredación, es que la palabra se las trae, para mí por lo menos. ¿Puede haber caso de que la desheredación sea injusta? Sí, claro. Se suele dar quizás con menos asiduidad. Persona que en un momento dado de su vida puede entrar en un periodo, pues en un lapso mental o que simplemente está enfadado y no cuenta con morirse próximamente. Perdón por la franqueza de las palabras. No cuenta con morirse próximamente. Y va al notario y dice, pues que yo no quiero dejar nada a mi hijo fulanito. Aunque su hijo fulanito no haya hecho
nada que se pueda tener en consideración para tenerlo en cuenta para la desheredación. Se puede instar un procedimiento de impugnación de testamento, que es un procedimiento ordinario que se lleva a cabo en el juzgado y en el que el resto de herederos tienen que demostrar que esa causa de desheredación es real. Es real, porque se presume que a menos que tú hayas dejado en el testamento que fue porque Pepito me pegó y hay una sentencia firme del juzgado de lo penal de Oviedo, número tal, con estos autos, y le quiero desheredar por eso, o porque ha incumplido, porque privó a mis hijos de alimentos y lo que quiero es desheredarlo pues, vamos, a sus hermanos o a su padre, lo de privó de alimentos, y tengo esta sentencia del juzgado de primera instancia de lo civil de Oviedo tal. A menos que esté eso debidamente delimitado en el testamento, todo lo demás se puede debatir en un juzgado. Claro. Se puede debatir. ¿Qué pasa? Que la prueba sí que la tiene que demostrar que es cierto que esa desheredación tiene justa causa, es el resto de herederos. Porque se parte de la premisa de que si yo no tengo, o sea, yo no entiendo por qué me han desheredado. Hay gente que sí, que prueba, pero hombre, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ¿eh? Sí. Suele decir. Claro. Entonces, todo se puede liquidar en un procedimiento ordinario que delimitaría si efectivamente hay causa para esa donación o no. Y al hilo de lo que dice Sí. Juan, Cristina, lo que nosotros llamamos los hijos malmetedores, Sí. los que meten cizaña a los padres para que deshereden a otros. A otros hijos. También sucede. Es una casuística que además se da muchísimo. Eso quería preguntar como cierre, apelando a lo que es su trabajo diario. ¿Se dan muchos casos de gente o es común que llegue la gente y diga, oye, quiero desheredar, mira, pasó esto y quiero desheredar? Luego te contaré, Cristina, pero voy a intervenir yo en Sí. primer lugar. Cada vez más. Cada vez más, y yo creo que por esa deshumanización que hay en la sociedad. A ver, nunca sabe uno lo que nos va a deparar la vida, pero a mí no entra dentro de mis parámetros mentales no atender a mis mayores, igual que me atendieron a mí cuando era pequeño. Yo creo que de bien nacido es ser agradecido y funciona así. No todos estamos en la misma situación. Correcto. Yo entiendo que cada uno tendrá sus causas justas para actuar de una u otra forma, pero lo que sí está claro es que a día de hoy, con que echemos un vistazo a nuestro alrededor, vemos la facilidad con la que se desatiende a los que nos atendieron cuando éramos pequeños. Y es fundamental y básica esa premisa y donde nos tenemos que centrar, porque hablamos de muchísimas cuestiones que pueden aplicarse a la desheredación de padres a hijos, etcétera, etcétera, pero la más común es cuando los hijos no se hacen cargo de sus padres y esos padres están en situación de abandono, que a veces se puede agravar con ese maltrato que comentaba la compañera, son los casos más abundantes y efectivamente que hay, y cada vez más yo creo que va a haber y llegará un momento en el que desaparezcan las legítimas y por tanto ya no habrá que desheredar a nadie, porque si no hay legítimas ya cada uno deja lo suyo a quien le parezca. A quien le convenga, vamos, a quien le parezca en este caso. Y entiendo que veréis auténticos dramas familiares. Sí, lo más común, a ver, es que desheredar no es tan fácil en ese sentido. Hay que aunar mucha prueba y tiene que estar todo muy justificado, en realidad. Lo que sí que se nos da mucho es restringir al máximo posible lo que le puede quedar a los herederos, a ciertos herederos. Mejorar a unos en detrimento de otros. Es decir, si tenemos 3 hijos, por ejemplo, dejar a uno de ellos, que es el hijo, vamos a llamarlo díscolo, la legítima estricta, para que, o a uno mejorarlo en detrimento de otros 2 o como fuere. Sí. Entonces, eso sí que lo vemos con mucha seriedad. A la hora de redactar los testamentos, sí que últimamente se nos pide bastante el decir, bueno, es que mira, mi hija Pepita ha sido la que nos está cuidando y la que más atenta está a nosotros, y sus hermanos fulanito y menganito, pues no tanto. Entonces, queremos que dejárselo todo a ella. Dejárselo todo a ella no se puede. Pero dejarle 7/9 partes, sí. Claro. Y una cosa, quizás sea rizar mucho el rizo, pero vamos a suponer, tú me desheredas, ¿vale? Porque nos llevamos mal, porque hubo un episodio violento, quizás, vale. Pero como el tiempo todo lo cura, decides que perdonaste, cambias el testamento y ya está, ¿no? Efectivamente. Se cambia el testamento y ya está. E incluso sin cambiar el testamento, si se consiga una prueba para demostrar esa reconciliación, que no suele ser algo tan inhóspito, algo que no se dé. Hay mucha gente que es fruto de un arrebato pasional
el que le lleva a tomar esa determinación y que después se le pasa y todo vuelve a su cauce. Y que si se tiene la mala suerte de morir en ese intervalo, pues puedes gravar mucho a un descendiente o a otra persona que quizás fue causa todo lo que comentaba de un arrebato y que no era tu voluntad real efectuar eso. Todo lo que puedas probar es algo que se puede llevar a cabo. Claro. Pues muchísimas gracias a los dos, Luis, como siempre, por aclararnos estos conceptos que tienen que ver con la desheredación. Gracias. Es sin duda un momento traumático para cualquier familia, aunque se obre en justicia. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues ya lo saben, para más dudas, para profundizar lo que es este caso, ponerse, como siempre, en manos de profesionales, en el despacho de Luis Pérez Abogados, en la calle Foncalada, número 7, primero G de Oviedo. Nosotros ahora nos vamos a publicidad y en un momento estamos de vuelta y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora mismo.